Desde hace varios años, el Museo de los Niños de Caracas, uno de los puntos claves para la infancia de cualquier venezolano, se encontraba cerrado. Sin embargo, desde hace algunos meses hicieron varias restauraciones y el Museo de los Niños volvió a abrir. Con un costo de entrada de $5 más IVA, vamos a adentrarnos a ver con qué nos encontramos y a ver qué tan buenas son las restauraciones. Y obviamente con una vista mucho más crítica de cuando cualquier persona haya podido venir siendo niño. Porque obviamente cuando uno es niño y viene a este tipo de lugares todo lo ve alucinante. Ahora hay que ver si ya siendo grande, si ya teniendo unos 2 años más que un niño promedio, sigue siendo igual de cool. Vamos a pagar nuestra entrada, vamos a entrar al Museo de los Niños y vamos a ver qué tal está. ¡Qué miedo! Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes dar 3 entradas, porfa? Ok, y así es la entrada al Museo de los Niños. Empezamos caminando por estos pasillos iluminados con barras LED. Tengo unos flashbacks de mi infancia. Loco, alocados. Celebra tu cumpleaños en el Museo de los Niños. Voy a celebrar mi próximo cumpleaños aquí, ya lo dije, lo decreto. Nos informaron en la puerta que la conquista del espacio está cerrada y que próximamente la volverán a abrir. Una lástima, porque no podremos recorrer el 100%, pero vamos a ver qué hay por ahí. ¡Vale! Miren, aquí están las biomas de Venezuela. Me siento jugando Minecraft. Desierto, bosque xerófilo, arrecife de coral, bosque higrófilo, páramo, selva nublada. Datazos de los biomas venezolanos. Los biomas de la Tierra. Tenemos acá la Antártida, algunos pingüinos allí. Se ve súper cool porque es como, tiene súper profundidad. Diorama se llama. El bosque conífero, la pradera, selva tropical. Por ahí podemos ver una bebé danta. La recomendación que nos dieron en la entrada es subir a lo más alto de todo el museo e ir poco a poco bajando para ir viendo y viviendo las diferentes actividades. Dentro de 1 hora más o menos tenemos la actividad que pagamos aparte, que es la de los dinosaurios, que tiene un costo de $2 por persona. Me estoy haciendo spoiler, literalmente como si fuera la primera vez que vengo, porque la última vez que vine fue hace como 16 años. Llegamos al último piso. Este es el piso de la ecología. Venezuela es considerada uno de los 10 países con mayor biodiversidad en el mundo. Esto se refiere a la gran variedad y cantidad de seres vivos presentes. Se calcula que en nuestro país existen unas 116.790 especies distintas de animales y plantas. Aquí observas una pequeña muestra de especies de mariposas. Aquí tenemos varias maripositas. Allí dice mundo marino y nos encontramos con un submarino ficticio. Este está muy cool. Vamos a subir. Ok, estamos en un submarino. Esto está muy divertido. Aquí obviamente nos da más referencias sobre todos los ecosistemas bajo el mar. Podemos ver un poco la anatomía de una medusa también. Podemos ver las cosas que necesita el hombre para sobrevivir en el mar. Tenemos estas recreaciones, está demasiado bonito, como si estuviéramos viendo hacia afuera. Y además tenemos esta pequeña computadora que nos va dando diferentes guías. La gente en el mar, ciencia y supervivencia, exploradores y buques submarinos. Acá podemos ver los exploradores del sur del Pacífico, los exploradores chinos, los piratas, mitos y leyendas, exploradores del Mediterráneo. Tenemos un montón de información. Es una enciclopedia muy divertida. ¿Qué estás viendo por ahí, amigo? El mar, para ver el mar. Ok, sí, mira, es el mar. Vamos a ver si ustedes pueden ver lo que yo veo por ahí. Ahí pueden ver un poco del mar a través de este catalejo. Podemos ver algunas recreaciones. Por ejemplo, este explorando los fondos marinos. Está muy loco. ¿Qué hace eso? Ahí va subiendo el submarino. El submarino puede tocar la tierra. Hasta ahí llega, no logra tocar el fondo. El submarino está bien divertido, además de tener un montón de información. Acá están los 43 parques nacionales de Venezuela. Por ejemplo, al occidente tenemos Ciénagas de Juan Manuel, tenemos la Cueva de la Quebrada del Toro, Juan Crisóstomo Falcón, la Sierra de San Luis, los Médanos de Coro, el Parque Nacional Morrocoy, la Sierra de Perijá. Todo eso queda por esta zona. Podemos ver los parques alrededores de Guayana, los que están al centro del país, como el Ávila, por ejemplo. Acá hay como un pequeño auditorio con una pantalla que va mostrando varios videos del fondo marino para que los niños puedan ver diferentes documentales relacionados a todo ese mundo que para muchos a día de hoy sigue siendo bastante desconocido.
como siempre dicen, conocemos más del espacio que del mundo marino. Así al mismo tiempo, en este último piso tenemos una terraza que da vista hacia las torres de Parque Central. Creo que nunca había visto de tan cerca estos imponentes edificios. Todas estas son las torres residenciales y si quieren ver algo más imponente solo tenemos que acercarnos a este extremo, donde tenemos el que hasta la fecha es el edificio más alto de toda Venezuela. Una de las torres gemelas de Parque Central que, por favor, qué imponente se ve desde acá. ¿Me puedes dar una agüita, por favor? Déjame ver si los muchachos quieren otra cosa. ¿Quieren algo? ¿Agua? Yasmi. Acá tenemos una pequeña explicación de todo lo que es el agua potable, cómo se potabiliza el agua. De hecho, vas pasando por diferentes sistemas de potabilización, aguas residuales, también da consejos para ahorrar el agua, las fuentes de agua naturales. Este video da para hablar 400 horas de ciencia, pero sin duda alguna siento que es algo súper importante que esté aquí, porque al final son campañas de concientización para las generaciones futuras. Está muy cool. Y para las actuales también. Ahorren agua. El agua como recurso. Y aquí podemos ver un poco de toda la potabilización del agua y cómo funciona realmente una planta de tratamiento. Miren por ejemplo acá este remolino y también cómo explica al norte del Ecuador los remolinos giran en torno a las agujas del reloj y al sur del Ecuador giran en la dirección contraria. Es loquísimo que según la posición del planeta el agua gira a un lado o al otro. No sé, estudié humanidades, pero está increíble. Listo, el piso de la ecología. La verdad una experiencia espectacular, así que vamos al el que por ustedes es el nivel 2, aunque realmente es el tercer piso. El piso de la comunicación. Aquí hay un estudio de televisión. Esto está demasiado cool, de esto sí me acordaba cuando estaba chiquito. Miren qué hermoso todo. Y podemos ser unos espías también viendo las cámaras de seguridad del recinto para ver dónde está cada quien. Acá hay una explicación sobre lo que es la televisión digital y vamos a subirnos a las míticas antenas. Cuando uno habla por el orificio que está acá a la mitad, se supone que la persona de aquel lado te puede escuchar. ¿Me oyes? Perfectamente, ¿y tú? Yo te oigo, ¿tú me oyes? Sí, te oigo, perfecto. Una belleza, vale, eso. Por allá está Jesús. Acá tenemos algunas explicaciones sobre la computadora, CD, DVD, disco duro, memoria USB, micrófono, escáner, mouse, teclado. Vamos a buscar Fogonix en YouTube. F-O-G-O-N-I-X. Suscríbanse. El área de biología. Esto no le va a gustar a muchos jóvenes del siglo XXI. Conoces a tu pareja, se casan, importante que se casen primero. Luego, bueno, viven juntos y se quieren y después nace el bebé. Es el orden, debería. Estamos aquí viendo clases sobre qué es el ADN. ¿Cómo es que ácido desoxirribonucleico? ADN. Por si tenían la duda, así son los dientes de leche y así son los dientes de verdad. No hay gran diferencia, la verdad. ¿Cómo puedes cuidar tus dientes? ¡Ey! No me había dado cuenta. Esto es un cepillo. Cuerdas que hablan. Y aquí podemos ver nuestras cuerdas vocales, que si jalamos esta palanca podemos ver una recreación de lo que pasa cuando nosotros emitimos palabras. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? También podemos ver sobre los pulmones, que si le damos a este botón empiezan a respirar y así se están moviendo ustedes constantemente todo el día, porque si no, no estarían viendo este video. Eso fue un poco del área de los sentidos. Se nos hace tarde, así que hay que bajar corriendo para ver el show de los dinosaurios antes de que cierre. Lagartos terribles es la cosa. Es que aquí dice dinosaurios. En esta exhibición hablamos sobre paleontología y todo lo que tiene que ver con los dinosaurios. Este señor que tenemos acá es muy importante porque fue la primera persona que descubrió un hueso o un fósil de dinosaurio. ¿Sí? Y al descubrirlo se dio cuenta de que se trataba de un animal que ya no estaba con nosotros. ¿Sí? Esto ocurre en el año 1842.
acabamos de salir de toda la exhibición de lagartos peligrosos, que la verdad fue increíble. Conocimos el único dinosaurio descubierto en Venezuela que es proveniente del Táchira. Un dato interesante, un dinosaurio gocho. Y caemos directo a la zona de física. Muy bonita toda la experiencia y toda la campaña de concientización que hay detrás. Cuestión de educar cada vez más a las nuevas generaciones para la preservación de nuestro planeta es algo espectacular e indescriptible. Está muy cool. Y hay un estudio de grabación. También podemos ver guitarras, timbales, un arpa por allá. Tenemos aquí por si quieren venir a hacer podcast los niños. Y al salir nos encontramos con este piano que tiene un explícito cartel que dice que solo deben de entrar niños. Entonces no voy a entrar, pero sí quería mostrarles la manera en la que se tocan las teclas del piano. Pues tiene diferentes sensores que cuando los vas pisando empiezan a sonar, ¿ves? Así va tocando diferentes melodías y si caminas de aquí a allá puedes pasar un rato bastante agradable tocando música infantil. Oigan amigos, ¿qué están haciendo? ¿Estás tocando las campanas tubulares? Hazme es bueno tocando campanas tubulares. Mis amigos pertenecen a este lugar. La verdad ellos se deberían de quedar viviendo aquí. ¡Hay un piano gigante! ¡Qué cool! De verdad que toda esta zona que está relacionada al tema del sonido y la física del sonido está muy bonita. De verdad que esto está espectacular, me encanta. Miren esto, se llama Toca el Resorte. Hay un resorte aquí, ¿verdad? Vamos a intentar tocar. No puedo. Es un holograma, es muy loco. No puedo. Mira, este dice, haz un cubo. Básicamente pones así y se forma el cubo. ¡Ay, qué cool! Es como toda una zona llena de ilusiones ópticas. El rayo silencioso. Metemos el dedo por ahí y automáticamente tenemos un rayo en la palma de nuestras manos. Soy el rey del catatumbo. Perdón, me siento un niño chiquito aquí. Entiéndanme, por favor. Mis amigos los menos esquizofrénicos. Rivalidad retinal. Vamos a ver. Se supone que si agarramos esto, se va a ver obviamente solo los verdes, y vamos a agarrar este, solo se van a ver los rojos, ya que se ven ambos. Es muy loco. Igual de esta forma, si tenemos este, solo se va a ver uno de los cuadros en negro, que sería el rojo, y si lo ponemos de este lado, solo se va a ver uno, que sería el azul. Un cuarto lleno de ilusiones ópticas, mi pana. Este efecto óptico es súper tradicional. Me voy encogiendo, aún más de lo chiquito que soy. Entonces aquí me deben de ver diminuto, y si yo me voy adelantando, me deben de ver enorme. Aquí tenemos un espejo donde te ves bastante flaco. Este es el espejo que yo necesito en la sala de mi casa. Luego pasamos a uno donde te ves como súper gordo, súper ancho. Y después tenemos este que te ves como raro, como estirado de pies y cabeza, donde te verías como más alto, pero súper extraño. Luego tenemos este parabólico, que este es el que vemos que en los locales de seguridad, para que tengan ahí cuidado, para que puedan ver todo. Y tenemos este que es súper cool, que si nos ponemos por aquí, vemos hacia un lado, y si nos ponemos por acá, vemos el otro lado perfectamente. Tan fácil es levantar 5 kilos en este experimento. Obviamente, aquí es súper fácil. ¿Tú crees que pueda con todo? Yo no creo. Aquí. ¿Puedo yo que peso menos? Aquí. Y vamos con el último. Placa de cemento con metal ultra pesada que yo no puedo mover por nada del mundo. Pero está cool que tiene una pistola de aire que si le das, se mueve solo. Porque el aire rompe con la fricción que hay entre el objeto que es tan pesado y la superficie en la que está. Entonces lo puedes mover en cualquier dirección. Esto puede ser bastante útil en ocasiones para mover cosas muy pesadas, ¿no? Porque imagínate, yo agarro, se está moviendo súper tranquilo aquí, y si de la nada suelto la pistola, es imposible de mover. Lo moví un poquito. Soy digno del martillo de Thor. Ferrari 500 F2 modelo de reproducción artesanal a escala 1/1,8. Tampoco es tan diferente a la realidad. Qué hermosa la experiencia de revisitar el Museo de los Niños de Caracas. No tienen idea la nostalgia que invade mi cuerpo. Y a día de hoy, a pesar de que aún el museo se encuentra en reconstrucción, no puedo dejar de recomendarles que vengan, que lo visiten. Yo sé que yo estoy extremadamente emocionado. Yo sé que quizás un adulto que venga y vea este tipo de experimentos no se emocione tanto. Hay un montón de actividades, un montón de cosas que por tema horario no se pudo hacer. Para que sepan, el museo está abierto de lunes a
viernes de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Sábados, domingos y feriados está abierto de 10 de la mañana a 4 y media de la tarde. Reserven todo el día para venir. Yo quise venir un par de horas después de que abrió como para estar seguro que todo estaría y no nos dio el tiempo para terminar todas las actividades. Sin embargo, pudimos tocar cada uno de los pisos, cada una de las experiencias y profundizar lo máximo posible. Gracias por acompañarme a revivir mi infancia y sé que también la de muchas personas que están detrás de esa pantalla. Esto evidentemente no es una mención pagada ni mucho menos, sino era algo que desde hace muchísimo tiempo me hacía demasiada ilusión hacer. Yo mientras tanto les voy a estar dejando un videito por acá para que se suscriban y un videito especial para ustedes recomendado por el algoritmo de YouTube para que se lo vacilen y nunca se salgan del canal. Gracias por acompañarme en esta aventura. Un besito y los tapo por acá.